O cônsul está aqui há 10 meses, né, no Brasil. 10 meses, 10 meses. 10 meses no Brasil, então está bem fresquinho com as novidades de Cuba, né? Então o cônsul vai nos relatar exatamente isso, vai fazer um apanhado de como está a situação hoje em Cuba e da questão política depois, né? Então, agradecer já de antemão a presença de todos e todas, né? Quero dizer para o cônsul que aqui tem várias pessoas que estão participando dessa formação, mas todos os brigadistas que o Rio Grande do Sul vai enviar, né, estão aqui presentes, participando dessa formação. Essa é a última formação. Nós já estudamos a história de Cuba, né? Nós já ouvimos uma charla, né, sobre a educação cubana, né? Semana passada, a professora Ruth Inácio falou do papel das mulheres no processo revolucionário, né? As mulheres, além do forte bloqueio contra a nossa ilha rebelde, a gente também tem a invisibilidade das mulheres nesse processo tão importante que foi a Revolução Cubana, né? Então, a Ruth nos presenteou semana passada com essa bela charla, resgatando a história e falando para mim, que eu acho que é da maior das cubanas, que é Mariana Grajales. Eu tenho uma profunda admiração por essa mulher. É certo, é certo. E então eu acho ela uma grande heroína, uma grande cubana, né? Então, é muito importante. E hoje a gente está aqui com o senhor, que vai nos relatar, fazer um apanhado sobre como está a situação de Cuba e falar também do sistema político, como funcionam as coisas, se há ou não há democracia em Cuba, né? Já que o bloqueio também, ele não é só econômico, ele é um bloqueio midiático também. E do bloqueio para cá, ele apenas transmite mentiras. E uma delas é que não existe democracia, é uma ditadura dos irmãos Castro. E olha que nem o Castro hoje em dia está na presidência do país. E não está na presidência, Castro. Sim, não tem nenhum, né? Já tem uma nova geração, uma geração que nasceu pós-revolução, né? Já teve esse processo de transição, então é importante. Então, eu vou passar de antemão a palavra para o cônsul, né, e vamos ouvi-lo. Bom dia, queridos amigos. Eu lamento decirles que ainda não falo português, a pesar de que eu estudio todos los días, mas no avanzo, no avanzo. Pero yo les prometo que antes de terminar mi misión no Brasil, aí eu vou falar português. Eu acho que para comprender la Cuba de hoy o la Cuba de los últimos 60 y tantos años, es importante hacer una referencia a la historia de Cuba vinculada a Estados Unidos. Hay libros sobre eso muy buenos, porque no se entiende el diferendo cubano-norteamericano de hoy sin conocer qué pasó, digamos, a principios del siglo XIX. Y no le voy a contar la historia, ustedes han tenido clases de historia, pero yo creo que es importante para los que van a Cuba y para los que no van a Cuba entender qué pasó desde el siglo XIX y principios del siglo XX en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que normalmente han sido no de amor y odio, sino de odio y odio. En el primer cuarto del siglo XIX, la gran mayoría, si no todos, los países de Hispanoamérica lograron la independencia. Brasil también. Y Cuba, todavía en esa época,
no se había consolidado un sentimiento nacional, patriótico latinoamericano, como ya existía en otros países de América del Sur. Pero en esa época, estoy hablando de 1814, en los Estados Unidos había un ministro de las Relaciones Exteriores que después fue presidente de los Estados Unidos, que se llamó John Quincy Adams. Este señor, en un discurso, diseñó lo que era el sentimiento del naciente imperio norteamericano hacia Cuba. Este señor dijo que Cuba sería parte algún día de los Estados Unidos. Cuba era en ese momento una colonia española. Estoy hablando de 1814. Y él dijo algo así como, Cuba es una fruta y está atado a un árbol, es España, pero la fruta estará, mientras esté verde, estará atada al árbol, a España. Cuando esa fruta madure, por su propio peso, caerá en la constelación norteamericana. Y esa política se le conoce en la historia como la política de la fruta madura, que lo que hace es demostrarle a los estudiosos de las intenciones de los Estados Unidos de apoderarse de Cuba desde esa época. Desde esa época, no estoy hablando con los casos, como decía Mario Juárez. No es que diseñaron la política, es que la aplicaron. Muchos de los revolucionarios cubanos, estoy hablando del siglo XIX, los que luchaban por la independencia de España, las acciones de ellos fueron abortadas por el gobierno de los Estados Unidos. Barcos que se compraron con armas para los libertadores nuestros fueron intervenidos por el gobierno de los Estados Unidos. Y así, actuaron así para evitar la independencia de Cuba, esperando que la fruta estuviera madura. La última guerra ya contra España, la que organizó José Martí, que honrosamente ustedes llevan, la asociación lleva el nombre de él, es el más universal de los cubanos, al decir de Fidel Castro. Esa guerra de 1890, que comenzó en 1895, la dirigió José Martí, el delegado, el que creó el Partido Revolucionario Cubano para dirigir la guerra por la liberación de Cuba. Lamentablemente Martí muere al principio de la guerra. Maceo, el otro grande de la historia de Cuba, el hijo de María Rajada, también muere muy temprano. Pero bueno, en el 1898 ya Cuba tenía derrotado a los españoles. Estaban derrotados. No tenían nada que hacer. Ya las tropas mambisas o libertadoras, es el término que se usa aquí, ya habían llegado a Pinar del Río, estaban en Occidente, todo el Oriente estaba liberado. Y los Estados Unidos creen que ese es el momento de aprovechar, oportunistas que son, para entrar en la guerra. Y hay algo que la historia no ha demostrado. La historia no ha demostrado, porque el buque de guerra norteamericano Maine, que estaba anclado en la bahía de La Habana, misteriosamente explotó el buque. Y esa fue la causa que los Estados Unidos le declaran la guerra a España, intervienen en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran las tres colonias españolas que aún quedaban pendientes de la libertad, y ocupan Cuba. Ya los españoles estaban derrotados. Cuando los americanos entraron, pues fue muy fácil aquello. Y en el 1898 ocupan Cuba, ocuparon militarmente Cuba. Y hasta 1902 duró esa ocupación norteamericana. En 1902, ellos, los interventores, convocan a unas elecciones para una constituyente y para que los constituyentes redactaran la primera constitución de la República de Cuba independiente. Y cuando los constituyentes terminan de redactar la constitución, el
el interventor norteamericano les dice a los constituyentes, bueno, esta es la Constitución, pero tienen que ponerle esta enmienda a la Constitución. La enmienda es la famosa enmienda Platt. Esa enmienda Platt, que se aprobó como una percha a la Constitución, le daba a los Estados Unidos el derecho de intervenir en Cuba cuando ellos lo consideraran por estar en peligro los intereses norteamericanos o los intereses de los ciudadanos norteamericanos. De esa enmienda también sale la base de Guantánamo, un acuerdo que ustedes seguro han oído hablar de él, ilegal, totalmente ilegal, porque todos los acuerdos pueden ser denunciados por cada una de las partes para que sea válido, y ese acuerdo tiene que estar de acuerdo, tienen que estar los dos de acuerdo para poder denunciarlo, y la base la tenemos hoy todavía. En fin, se aprueba la Constitución con esa enmienda, que es una afrenta a la soberanía de Cuba, y los americanos intervinieron en Cuba 2 veces, a principios del siglo XX. 2 veces intervinieron. En fin, y durante todos esos años, desde 1902 hasta que llegó comandante, como dice la canción de Carlos Puebla, y mandó a parar, hasta 1959, el embajador norteamericano en Cuba es quien decidía. Todo se consulta, hasta los golpes de Estado se le consultaban al embajador norteamericano. Cuba era una neocolonia norteamericana. Prácticamente la independencia era muy limitada, con una base militar, en fin, sin autonomía prácticamente ninguna. Triunfa la revolución y empiezan las medidas del gobierno norteamericano contra la naciente revolución cubana. Nos cortan la cuota azucarera, empiezan a restringir el comercio, empiezan las agresiones, el bloqueo se instaura en 1962, en febrero, por el presidente Kennedy, como una decisión presidencial. La invasión de Girón, año 61, la crisis de octubre, 62, en fin, ha sido estos 60 años de total guerra económica y militar y política. Las razones por las que los Estados Unidos aplican inicialmente esa política contra Cuba de bloqueo es porque Cuba exportaba la revolución. Después dijeron que ya más adelante, cuando Cuba se integra al CAMEN y las relaciones con la Unión Soviética y los países socialistas, la razón era ya no era que Cuba exportaba la revolución, como si las revoluciones fueran un producto comercial como la Coca-Cola, ¿no? Después la razón dijeron que era que Cuba era un satélite de la Unión Soviética y como tal una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y así pasaron los años 70 y 80. Esa era la razón. Pero en el año 91 desapareció la Unión Soviética. Ya no había de quién ser satélite. Entonces, la razón para aplicar el bloqueo y matar al pueblo de hambre es porque ellos quieren defender los derechos humanos del pueblo cubano. Y en esos 90 se aplicaron 2 leyes, porque ellos pensaban que ya desaparecía la Unión Soviética, Cuba, la revolución cubana se iría bolina, un término muy cubano, ¿no? Se acabaría la revolución cubana. Aplicaron primero la ley Torricelli, año 92, 1992. Esa ley tiene 2 cosas importantes. Una, Cuba no puede comerciar con las empresas norteamericanas radicadas en terceros países. Hasta ese momento Cuba compraba medicamentos y otros productos a empresas norteamericanas radicadas en Brasil, en Francia, en Canadá, porque una empresa norteamericana, una empresa de capital norteamericano radicada en Brasil, es una empresa brasileña, no es una empresa norteamericana. Aunque el dueño, aunque el dinero sea norteamericano, la empresa es brasileña.
Y esa empresa brasileña tiene que regirse por las leyes de Brasil, no por las leyes de Estados Unidos. Pero lo aplicaron. Lo aplicaron y las empresas norteamericanas dejaron de vendernos medicamentos y equipos médicos y otros productos que compraban. Y el otro asunto importante de esa ley es que cualquier barco, cualquier buque de cualquier bandera que toque puerto cubano tiene que estar 180 días sin poder entrar a puerto norteamericano, el mercado mayor del mundo. Eso podría parecer insignificante, pero lo que pasa es que tiene un costo. Cuando un barco te dice, mira, yo voy a llevarte mercancías a Cuba, pero tengo que estar 6 meses sin ir a Estados Unidos. Esto ya no te va a costar 100, te va a costar ahora 150 o 200. Entonces tiene un costo. Nos aplicaron la ley, pero la revolución no se cayó. Entonces, en el año 94, aplicaron otra ley, aprobaron otra ley. La ley Herbert tiene un nombre muy bonito y muy largo. Nadie se lo sabe, pero se conoce en el mundo como la ley Herbert. Que lo peor de todo es que codificó todas las resoluciones que había sobre el bloqueo y la convirtió en ley. Porque cuando les conté lo del año 62 y Kennedy era una decisión presidencial. Y si no hubiera habido ley, Obama lo hubiera quitado, por ejemplo. Ustedes se acuerdan que Obama dijo, yo estoy en contra del bloqueo, hay que levantar el bloqueo a Cuba. Bueno, ya Obama no lo pudo levantar el bloqueo porque era una ley. Y como ley, tiene que ser, por supuesto, derogada por el Congreso norteamericano. Pues aplicaron el voto y tampoco se fue la revolución. Bueno, vinieron Bush hijo, vino Trump. Trump nos dejó un lastre enorme, porque una semana antes de primero nos aplicó 243 medidas, el primer gobierno de Donald Trump. Veremos cómo será el segundo que empieza en enero. Aplicó 243 medidas de bloqueo nuevas. Y una semana antes de dejar la presidencia, incluyó a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Estar en esa lista crea dificultades muy serias en el campo financiero. Cientos de bancos han dejado de trabajar con Cuba porque tienen miedo. Eso implica que para las transacciones comerciales entre Cuba, las empresas cubanas y empresas de cualquier país, se complique todo lo que es el sistema de pagos. Pagar y recibir, entonces es muy complicado. Para nosotros mismos, nuestros consulados, nuestras embajadas, es difícil recibir transferencias bancarias. Entonces, bueno, ustedes han luchado mucho, muchos amigos en el mundo, muchos gobiernos en el mundo. Bueno, en la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los años se aprueba una resolución contra el bloqueo que le exige, le pide al gobierno norteamericano que levante el bloqueo o que nos saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero bueno, al gobierno norteamericano esto le importa muy poco lo que piense la comunidad internacional. Entonces, todo este engranaje, que no tiene otro nombre que una guerra económica, por un lado, y una guerra mediática por el otro, esto nos ha complicado la vida, sí, enormemente. En esas condiciones vino la pandemia en el 2020. Hay países como Brasil, digo Brasil porque ustedes conocen lo que pasó, lo que sucedió aquí el país siguió igual, o sea, no hubo medidas prácticamente de cierre, y hubo, no sé, me han contado 1 millón de fallecidos, ¿no?, por la COVID. Vimos desde La Habana a la televisión con las tumbas colectivas, pero impresionante. El gobierno cubano decidió cerrar fronteras. Y Cuba, entre uno de los ingresos fundamentales es el turismo. Y pasamos de 4 millones y más a 0 turismo. Y empezamos a vivir de la reserva. Y vivimos los 2 años del COVID con la reserva. Bueno, también ustedes seguro conocen que en medio de esa situación desarrollamos 4 vacunas. La gran mayoría del pueblo cubano fue vacunado
voluntariamente. Ahí no se vacuna nadie obligado. Y logramos que solamente unos 3.000 y tantos cubanos fallecieran por COVID. Pero bueno, eso afectó muy seriamente la economía. El bloqueo en la lista de países terroristas hace un daño enorme sobre la economía cubana. Entonces, en estos años, últimos años, ha habido muchas dificultades para realizar mantenimientos capitales en toda la industria eléctrica cubana. Las plantas nuestras se han envejecido, tienen 30 o 40 años de uso, con malos mantenimientos, por falta de recursos. A veces tenemos el dinero y no podemos comprar los productos. Por ejemplo, la mayor planta generadora eléctrica de Cuba está en Matanzas, cerca de Varadero. Seguramente algunos de ustedes han estado en Varadero. La termoeléctrica de Guiteras se compró en Cuba en los años 80. Era francesa, se lo compramos a Francia. Bueno, ya la planta no es francesa, la compró una empresa norteamericana y ahí complica toda la adquisición de piezas de repuesto para esta planta. En fin. Sucede eso por un lado, la falta de recursos para adquirir combustible, y eso ha provocado apagones serios en el país. En los últimos 3 semanas, pues tuvimos la mala suerte que 2 huracanes pasaron por Cuba, uno en el oriente y otro en el occidente, con innumerables destrozos. Un terremoto, no de gran magnitud, pero un terremoto con bastantes daños. Felizmente no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas. Entonces, toda esta situación ha complicado la economía cubana, la falta, digamos, de recursos para... Cuba no es miembro de ningún organismo financiero internacional, porque en todos los Estados Unidos tienen el derecho a veto, llámese Banco Mundial, llámese Fondo Monetario, llámese Banco Interamericano de Desarrollo. Cuba no puede ser miembro porque el gobierno norteamericano lo impide. No tenemos acceso a créditos. Eso ha limitado la capacidad para importar y herbicidas y fertilizantes y todos esos productos. En fin, la situación económica es complicada. Entonces, pero en esta situación, el gobierno, la revolución cubana, cuenta con el apoyo, porque todo eso está dirigido, todas las acciones del gobierno norteamericano están dirigidas a provocar un estallido social en Cuba. Y lo han intentado realizar. En el año 1961, aún el bloqueo no estaba instaurado, un viceministro de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos escribió un memorándum secreto en su momento, ya es público, donde decía, era una propuesta al presidente de Estados Unidos, decía, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. No hay una oposición efectiva en Cuba a Castro. Por lo tanto, el camino que hay que escoger es crear dificultades económicas para provocar hambre, miseria, desesperación y el levantamiento de la población. Eso lo escribieron en 1961 y es lo que están aplicando hoy. Lo que están buscando es un levantamiento contra la revolución, porque la gente, por supuesto, llega un momento que se desesperan. Bueno, en esa situación, el gobierno cubano cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Y digamos, en el año 23 se realizaron en Cuba varios procesos electorales. Y me voy en unos minutos a explicarles, porque si usted lee la gran prensa de muchos países, en Cuba no hay elecciones, en Cuba hay una dictadura, en Cuba no hay diputados, en Cuba no hay delegados, en Cuba hay los Castro. Pero ya decimos que ya queda un Castro, lamentablemente queda uno solo, ¿no? Pero nos quedan las ideas que nos dejó el gran Fidel Castro. El sistema político cubano está diseñado
sobre la base de la participación popular. Porque democracia representativa, la que se nos vende como si fuera un producto comercial, está basada en el multipartidismo y en el fraccionamiento de las sociedades. Yo todavía no me he logrado aprender los nombres de los partidos en Brasil. Lo tengo anotado en 2 hojas. Nem nós ainda sabemos todos os nomes dos partidos aqui. Lo tengo anotado en 2 hojas para estudiarlo, pero no, todavía no lo sé. Brasil escoge el sistema social y político que deseen los brasileños. No, con eso no nos metemos. Pero también exigimos respeto para nuestro sistema, el que la mayoría de los cubanos hemos decidido elegir. Entonces yo les decía que el sistema político y electoral está basado en la participación popular. En Cuba hay un solo partido, pero como hay un solo partido, entonces ese partido no puede postular. El Partido Comunista de Cuba ni nomina ni postula. Entonces, ¿quién lo hace? No, lo hace el pueblo. El propio pueblo es quien nomina y quien postula. El país está dividido en circunscripciones electorales. Esas circunscripciones se reúnen los electores, el pueblo se reúne. Si son muchos, se hacen 2 o 3 reuniones. Y en esas reuniones, el propio pueblo nomina. O sea, nomina a este. Yo propongo a Malafuar, ella me propone a mí. No puede haber menos de 2 ni más de 9. Ni menos de 2 ni más de 9. Propuesto por el pueblo. Y en voto secreto se elige al delegado. Esta persona, el delegado, es una figura clave en todo el sistema político y electoral cubano. Ese es un hombre que fue nominado y electo por el pueblo. No hay campaña electoral. Ese hombre no sale a poner pasquines en el poste, ni a dar dinero a que voten por él. Y puede haber más de 1, puede haber 2, puede haber 3 candidatos. Lo que se hace es que se ponen las biografías del candidato en los comercios, en establecimientos públicos, en el médico de la familia, y la gente lee quiénes son los candidatos, su historial, ¿no? Y se elige al candidato por voto secreto directo. Si son más de 2 o 3 y ninguno logra obtener el 20%, digo el 50% de los electores, hay una segunda vuelta entre los 2 que cogieron más. Y sale entonces electo el delegado. Ese delegado integra en un municipio hay X circunscripciones, digamos, 50, 60, más o menos, un municipio. Y esos delegados de todas las circunscripciones integran la asamblea municipal. Los vereadores. Estos serían los vereadores. Entre ellos se reúnen y eligen al presidente, vicepresidente, secretario. Y aprueban la propuesta aquí se llama prefecto, ¿no? Sí. De prefecto. El prefecto en nuestro caso no es electo, es designado, pero tiene que aprobar la asamblea. Entonces, hace años existía la asamblea provincial, la del departamento, eso se eliminó en Cuba, porque era un país pequeño, demasiada estructura, y está la asamblea municipal y la asamblea nacional. Entonces, ¿cómo se eligen los diputados, los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional? Bueno, las organizaciones de masa, las organizaciones sociales, los sindicatos, los campesinos, los jóvenes, los escritores, hacen propuestas de candidatos. Perdón. Y esos candidatos tienen que ser aprobados por la Asamblea Municipal. Asamblea Municipal
donde están los delegados nominados y aprobados por el pueblo. Y entonces se aprueban los candidatos y un día, igual que aquí, se hacen elecciones generales y se eligen los diputados a la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos una sola Cámara. Se eligen los diputados a la Asamblea Nacional de todo el país. Y entre ellos, entre los diputados, seleccionan, bueno, al presidente de la Asamblea, al secretario de la Asamblea, al vicepresidente de la Asamblea y al presidente de la República de Cuba y al vicepresidente. El presidente tiene que ser delegado, ¿no? Si no es delegado, no puede ser presidente. Y tiene que ser electo por la mayoría de los diputados. Entonces, esto es a grandes rasgos el ordenamiento político de Cuba. No es perfecto. No le decimos a nadie que ese es lo que tiene que hacer. Ese es el que hemos decidido nosotros los cubanos. Lo hemos ido mejorando, porque nada es perfecto y todo tiene posibilidades de mejoría. Y yo no, creo que con esto he hablado demasiado. Ahora les toca a ustedes hablar. ¿Alguna pregunta? Si tengo respuesta, se la respondo. Gracias por la atención y acho que hayan entendido. Gente, então vamos abrir para perguntas. Enquanto vocês se preparam, pensando, eu não tenho a minha pergunta aqui do Cônsul Benigno, que é mais referente ao futuro de Cuba, né? A gente sabe que agora os BRICS se reuniram há pouco tempo atrás e Cuba é um dos países que foram convidados a fazer parte, né? Então, qual a importância do futuro de Cuba participar dos BRICS e principalmente ter uma relação com o Banco dos BRICS, hoje presidido pela presidenta Dilma Rousseff, né, uma brasileira, ex-presidente golpeada aqui no Brasil e uma mulher extremamente competente. O que isso vai representar e pode representar para romper esse bloqueio, né, ter essa nova relação com o sul global, né, que os BRICS representam, e juntamente com dois países muito importantes na geopolítica, que é a China e a Rússia. No, primero, yo creo que es muy importante para el mundo la existencia de los BRICS. Es una alternativa al imperio, es una alternativa a la potencia más importante, económica más importante del mundo y militar. Es un balance al ordenamiento mundial. Es una organización de países del sur global que promueve y apoya el multilateralismo contra el unilateralismo. Y esto va a ser muy, muy bueno para el mundo entero, sobre todo para los países del tercer mundo. Para Cuba en particular es una ventana que se nos abre en el banco de los BRICS. Y estamos muy, muy ansiosos de participar, poder participar y contribuir también, perdón, contribuir por nuestro apoyo también al avance de los BRICS, ¿no? Pero estamos muy, muy contentos de haber sido aceptados en la última reunião em Cuba, em Kazan, Rússia. A gente está aberto às perguntas. Quem quiser fazer uma pergunta para o cônsul, vamos aproveitar. Não é sempre que a gente tem aqui uma pessoa do calibre do cônsul Benigno aqui para nos tirar essas dúvidas, né? Sobre a questão política, sobre o bloqueio, sobre essas questões. Aberto o microfone para vocês. Letícia. Bom dia, cônsul. Bom dia a todos. Uma dúvida que eu não entendi muito bem na fala, os prefeitos, no caso, relativos a prefeitos, são eleitos pelas cidades ou são...
O microfone de vocês está fechado, Marjorie. El alcalde tiene que ser electo por la asamblea. Letícia, assim, ó, na realidade, seria como se a cidade elegesse um grupo de vereadores e dentro desse grupo de vereadores é eleito o prefeito. Tá? Ele reafirmado uma assembleia. Sim, perfeito. Obrigado. Mais alguém? Jasmine? Eu não entendi muito bem a questão da disputa, da campanha eleitoral, como que é feita. Que ele falou que não é que nem aqui, que bate de porta em porta, né? Como que funciona exatamente? A pessoa vai num lugar e lê o plano, mas... Le voy a volver a explicar esto. Es que no existe campaña electoral. O sea, en el entendido, como ustedes la conocen aquí en Brasil, donde hay anuncios en la televisión, hay carteles en las calles, no así. Como le expliqué, los electores se reúnen y proponen no menos de 2 candidatos ni más de 9. Y someten a votación los candidatos, digamos, se aprueban 4 candidatos. Las biografías de esos candidatos se ponen a la vista pública en los establecimientos comerciales de donde viven las personas, ¿no? En las farmacias, las escuelas no, digamos, en el consultorio médico, se pone la biografía para que las personas conozcan quiénes son los candidatos. Y el día determinado, por votación secreta y directa, se eligen al delegado, al representante de esa comunidad en la asamblea municipal. En eso consiste la campaña, que no es campaña, ¿no? Es solamente a través de la biografía. No es que nadie salga, ninguno de ellos, a buscar votos, ni a comprar votos, ni a convencer de que eres el mejor. Pode continuar. E é obrigatório o voto? E de quanto em quanto tempo acontecem essas eleições? Entendi. Ela perguntou qual é a duração do mandato, de quanto em quanto tempo há eleições. El voto no es obligatorio. No es obligatorio. Ni hay multa, por supuesto, para que no vaya a votar. Y se eligen cada 4 años. 5 años, perdón, 5 años. 5 años. 5 años. Todos os cargos. Para todos os cargos. Para todos los cargos. Inclusive para presidente. Jasmine, assim, ó, na última eleição que o presidente Dias-Canel foi eleito e todos os prefeitos, alcaides dos municípios cubanos, para mim tem uma foto que foi publicada e saiu mundialmente, que foi uma noiva vestida de noiva, se preparando para o casamento, e ela estava na fila esperando para votar, entendeu? E após ela iria para o seu casamento. Então, assim, para mim foi uma foto muito impactante, né? Então, dentro do processo que não é obrigatório, não tem multa, não tem absolutamente nada, as pessoas vão. E outra coisa que nos chama atenção nesse processo, quem é o fiscal, diria assim, da urna, são os pioneiros, as crianças, né, que cuidam e velam por esse voto. Então, é muito interessante esse processo todo que acontece. E aí, para mim, nesse sentido, no último processo eleitoral, essa foto foi muito emblemática. Assim. Sim, tu imagina um dos dias mais importantes da tua vida, tu vai para a fila, aguardar, votar, para depois tu ir casar, né? Então, é muito interessante. A gente tem a Cezira e a Senira inscritas. C. E a Lê, depois.
Eu já fui contemplada com a tua fala, que era sobre se as pessoas iriam votar em Cuba mesmo não sendo obrigatório. Agora é a Maria Cecília primeiro, depois a Celira. Bom dia, cônsul. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o CDR, que é onde realmente começa todo o processo eleitoral em Cuba. Pode ser? Obrigada. Sí, sí se me olvidó realmente. En los CDRs es la mayor organización social que hay en Cuba. Se integran a la gran mayoría de los cubanos. Y es bueno, se creó, como su nombre lo dice, para defender la revolución en un momento de gran confrontación, 1961. Los terroristas, como se le llama ahora, ponían bombas en las ciudades, en las cuadras, y Fidel dijo, vamos a crear una organización, una en cada cuadra. Por eso hay un CDR en cada cuadra. Después, por supuesto, sin perder la condición originaria de defender la revolución, los CDRs se le han ido incorporando tareas en la salud, para la vacunación, para las vacunaciones que hubo en la COVID, en educación con los niños, para las vacunas de los niños, en fin, obra social. Y son en la práctica casi los que organizan las elecciones, ¿no? Acomodan el lugar, las urnas, tienen una gran participación en todo lo que es la organización de las elecciones, aunque por supuesto a nivel nacional hay una comisión electoral nacional, en cada provincia hay comisiones electorales, en cada municipio. Sí, pero bueno, los CDR auxilian a esas comisiones electorales en la organización de las elecciones. Celira. Eu era a mesma pergunta, porque quando estive em Cuba, a gente visitou um comitê e foi uma das experiências muito importantes, porque a gente percebe toda a organização que existe, a participação das mulheres, a participação. O comitê que visitamos era praticamente todo organizado por mulheres, e aí nos contaram como fazem todo esse processo. Então, como Cecília perguntou pergunto a cônsul explicar um pouco como funciona a polícia também de Cuba, como se organiza junto com CDRs, como faz todo o processo de segurança que existe em Cuba. Bueno, los CDR juegan un papel muy importante en lo que es la seguridad ciudadana. En Cuba es uno de los países de mayor seguridad que hay en el mundo, sin duda. Por supuesto, no exento de los problemas que hay en todas las sociedades, ¿no? De robo, bueno, asesinatos muy poco, pero hay también, en fin. Pero es una sociedad muy tranquila, donde, por supuesto, las fuerzas del orden interior, llámese la policía, juegan un papel importante. Realmente en Cuba se ven pocos policías, muy pocos policías. En Cuba la policía no anda a caballo, tirándole el caballo arriba a la gente, como lo he visto en las sociedades que se llaman democráticas. En Cuba los policías no usan bastón, pues, llevan armas, ¿no? Pero realmente nuestra policía es una policía popular, que la población cree en ella, porque no es una policía abusadora, ni siquiera con los que se merecen serlo, ¿no? Con los delincuentes. Pero la gran seguridad del país, más que la propia policía, está en la participación popular
en todo lo que es la tranquilidad ciudadana. Eso es lo que yo tengo. Para nosotros la seguridad no es ningún problema. A pesar de que en los últimos años, los últimos meses, se habla, de Cuba se habla más de cualquier cosa, ¿no? Y allá aquí se lo crea, ¿no? Que en Cuba la inseguridad no es. Cuba usted puede dormir en la calle y no le pasa nada. Pero entre las campañas que se lo están haciendo últimamente está el tema de seguridad y es para afectar el turismo, ¿no? Pero en Cuba la seguridad, por suerte, es una tranquilidad. O João Humberto quer fazer a pergunta. Bom dia, muito obrigado pelas explicações. Uma pergunta e uma dúvida. Que Cuba está sofrendo, o senhor já nos relatou, os problemas econômicos que são conhecidos de Cuba. E eu pergunto por que Cuba não está estreitando mais os laços comerciais com a China. E por que a China? Porque a China se tornou uma potência mundial, econômica, militar, mas ela não se submete à política dos Estados Unidos. Me parece que Cuba está com em torno de 20% dos negócios da economia cubana com a China. Não era hora de Cuba estar aumentando os laços comerciais com a China, busca de tecnologia, fornecimento de produtos, todos necessários para o dia a dia de Cuba? Nosotros tenemos una excelente relación con China, también con Rusia, y nos están ayudando mucho. No solo, obviamente, desde siempre, ¿no? Tenemos abiertas líneas de crédito, hay una excelente relación entre los presidentes y los gobiernos, y nos están ayudando, por supuesto, ¿no? Hasta donde pueden también. Pero lo que voy a garantizar que sí, que China nos está ayudando. En este momento que estamos enfrentando la crisis energética, pues nos están ayudando en todos los paneles solares, la creación y la instalación de paneles solares. La China nos está ayudando, no hay ninguna duda sobre eso. Y Rusia también, ambos. Mais alguma pergunta? O Júlio. Bueno, Júlio, pode falar. buena suerte a todos. Júlio e Jasmin depois. A Jasmine. Na inscrição primeiro está o Júlio, mas acho que o Júlio deve estar com o áudio desligado, alguma coisa, então passa para a Jasmin. Tá, o cônsul falou sobre os painéis solares, né, que também está tendo essa inter-relação. Hoje, como é a maior parte da energia de Cuba? La producción de energía en Cuba hoy prácticamente toda es a base de combustibles fósiles, petróleo, fuel, la gran mayoría. Alrededor de un 45% de ese petróleo o el gas acompañante es producido en Cuba. No tenemos petróleo, no es de alta calidad, es un petróleo que tiene mucho azufre, pero bueno, hemos adaptado a las calderas de nuestras plantas generadoras para utilizar nuestro combustible. Pero el otro 50 y tantos % tenemos que comprarlo en el mercado internacional. Desde hace años venimos trabajando en el cambio de la matriz energética para pasarla, para ir poco a poco, paulatinamente pasándola a solar y a eólica. En Cuba hay unos parques eólicos que generan muy poca electricidad y ya estamos apostando fuerte a la instalación de paneles solares. Nosotros aspiramos que entre el 25 y el 26 llegara a unos 1000 megawatts con generación solar. En Cuba tenemos instalado algo más de 3000 megawatts de generación eléctrica a partir del petróleo
y la intención es cambiar esa matriz a solar, que en Cuba, si algo nos sobra, es sol. Pero bueno, eso requiere financiamiento y requiere tiempo, no de un día para otro, pero ya hemos comenzado. Y el año que viene se van a ver los primeros frutos. Júlio César. Tá, Madiara, eu estava apertando no lugar errado aqui. É o seguinte, eu estive em Cuba em 2019 com mais 2 amigos. E nós chegamos lá num sábado, era fevereiro, e no domingo ia ser feito um plebiscito para decidir o aumento da participação privada na economia de 10% para 30%. Justamente no dia seguinte. Se não me falha a memória, uns 15% da população cubana disse não a esse aumento. A pergunta que eu faço, eu imagino que esse pessoal, esses, se não me engano, 15%, fosse aquele pessoal remanescente ainda da época da luta da Revolução, né? Que tinha um certo receio de que essa abertura econômica fosse comprometer muitas das conquistas da sociedade socialista de Cuba. Então, assim, a pergunta que eu faço é se o governo cubano tem, assim, presente essa questão de que com essa abertura, o que pode fazer para não perder essas conquistas da sociedade da revolução. Não sei se eu fui claro. Sim, o Consul compreendeu. Sí, sí. Bueno, desde hace años el gobierno cubano, decisión de la Asamblea primero, abrió la economía a la participación privada. Pero los grandes medios de producción van a seguir siendo propiedad del Estado, o sea, del sector público. Digamos, las plantas generadoras de electricidad, los centrales azucareros, los hoteles, y se abrió al sector privado todo lo que es comercio, servicios, y eso está bien, y no tiene que ser un riesgo para la existencia de la revolución. Primero porque la construcción del socialismo es algo complicado y caemos en el campo de la teoría, ¿no? Porque tenemos el socialismo chino, tenemos el socialismo vietnamita y nosotros estamos construyendo otro socialismo que lo ha dicho muy claramente el presidente y antes, bueno, el compañero Raúl, que no está divorciado con la participación del sector privado en la economía. Y no estamos preocupados por eso. Y queremos que es un aporte de la economía cubana, la participación del sector privado en esas condiciones, ¿no? En esas condiciones en la economía cubana. Mais alguém, gente? Jasmine. Entrando nesse caminho mais econômico, como que funcionam as microempresas? E também tem uma moeda paralela virtual que funciona lá. Como que funciona o governo, a relação do governo com essa moeda paralela e com as microempresas? En Cuba nos vimos obligados a crear una moneda paralela
que no circula, la que circula es el peso cubano, que esa moneda paralela es el MLC, moneda libremente convertible, que es para comprar en determinadas tiendas. Las pequeñas, las MIPYMES, las pequeñas medianas empresas funcionan igual que en todas partes del mundo, en oferta y demanda. Y venden en moneda nacional, su producto en moneda nacional. Y existen también tiendas de moneda nacional, públicas y privadas. Pero esa moneda alternativa que creamos hace 4, 5, 6 años estuvo dirigida a recaudar divisas. Para que no se dolarizara la economía, tuvimos que aplicar esa moneda, que no existe como billete, no existe, es solamente en transacciones, pero está dirigida fundamentalmente o únicamente a comprar artículos de primera necesidad, alimentos, electrodomésticos, en determinadas tiendas. Letícia. Os brigadistas que estão indo agora, no ano que vem, na Brigada Sul-Americana e na Juvenil, tu sugere, Cônsul, que as pessoas levem em dólar ou que façam o câmbio lá para o peso cubano? Yo recomendaría el euro mejor, aunque también pueden llevar dólares. Están vendiendo en el aeropuerto, en algunos lugares, unas tarjetas que ustedes pueden comprar, cualquiera puede comprar en el aeropuerto, en determinados lugares, que es como el MLC, que le expliqué, ¿no? Como dólar, porque en ningún lugar le van a aceptar el dólar. Entonces compran esas tarjetas y pagan en cualquier tienda. Aunque hay tiendas también, tiendas de los hoteles que aceptan el dólar directamente. Funciona, a gente já fez uma pequena explicação. É como cartão de crédito recarregável. De débito. É um cartão de crédito, de débito recarregável, né? Então, tu vai nessas tendas, no aeroporto, enfim, sei lá, coloca lá o equivalente a $50. E aí, isso vai ser convertido, né? E aí, tu vai gastar, né? Conforme tu vai gastando, aquilo vai debitando, né? E aí, tu faz a recarga novamente. De mais $50, $100, enfim, conforme vocês forem gastar. Então, isso é importante também lembrar que qualquer valor que ficar lá, ele vai ficar, não tem como trazer, né? Então, fica. Então, o que é interessante mesmo é justamente isso, fazer conforme o período que vocês vão ficar, fazendo essa recarga desse cartão, né, de tempos em tempos, né, não colocar todos os valores de vocês ali, porque tu não consegue depois, se tu não gastar, se tiver alguma sobra, tu não consegue converter a dólar novamente e trazer esse valor, né? Isso é importante ficar atento e ir gastando conforme vocês gastam. Quando a gente chega lá, a gente fica tão deslumbrada que o que tu menos quer fazer é fazer grandes compras. A gente quer comprar um CD de salsa, comprar um instrumento musical, alguma lembrança, artesania. Tem uma feira maravilhosa no centro de Havana Velha, de artesanato, que é muito linda, vale a pena ir. Eu sei que se não tiver na programação de vocês, nos períodos livres, vocês vão ficar. Também, também é importante comprar livros, trazer livros de Cuba. ¿Está con su micrófono, María? Tá bem. También es importante lo que decía María Juana,
no cambiar todo el dinero, pero también pueden cambiar los dólares, los euros, en moneda nacional, en pesos cubanos, porque hay restaurantes que te van a cobrar en pesos cubanos y lugares que venden artesanía y te van a cobrar en pesos cubanos, y si no tienes pesos cubanos no vas a poder comprar. O sea, hay que jugar con las dos y cambiar en las casas de cambio o en los bancos, cualquiera de los dos. Sim, evitar qualquer lugar não recomendado oficialmente pelo CAP, pela Anistia, enfim. É importante a gente também ter esse cuidado. Mais alguma questão? Joara, a tua explicação ficou muito baixinha, não deu para entender. Ah, não, o que eu falei foi isso. Isso que o cônsul informou, fazer a troca dos valores em bancos e em casas de câmbio, né, nas cadecas oficiais. Então, ter esse cuidado de não trocar em lugares que não são oficiais, assim, né? Tem um comércio, o cara troca dólar por peso cubano, né? Então, ter esse cuidado de serem nos lugares oficiais, tá? Então, Quem for para o CEJAN, lá dentro do próprio CEJAN, tem a casa de tem uma cadeca lá dentro que vocês podem trocar também os valores. Eu recomendo também usar em dólar, só rapidamente, né, só para não roubar muito tempo do cônsul, levar em dólar e pesos também, porque alternando o uso, né, porque muitos lugares, como o cônsul falou, aceita pesos, somente pesos, e muitos lugares aceita dólar, peso, então é bom tá com as duas moedas. mais alguém, gente? Temos um tempinho aí para continuar a conversa e tirar as nossas dúvidas. ¿Cuándo se van? Essa moça, Sí. que é gaúcha, mas está em Santa Catarina, ela vai para a Brigada da Juventude, agora em dezembro. En diciembre. Isso, e o restante vão para a Brigada Sul-Americana. E tem alguns que já estão fazendo a formação, que pretendem ir em 1º de maio, ao longo de 2023, tem outras pessoas se preparando para 2026, mas já querem estar bem por dentro de como chegar em Cuba com todas as informações possíveis, conhecendo a sua história, o seu povo, as suas necessidades, né? Sabendo que Cuba não é um lugar perfeito, mas Bueno, a gente quer chegar bem perto disso. sí. Les deseamos una feliz estancia, que disfruten, los que no han estado nunca, que conozcan al pueblo cubano con sus virtudes y sus defectos, pero que tratamos muy bien a los extranjeros en general y a los brasileños en particular. Creo que uno de los pueblos más parecidos que hay en el mundo somos ustedes y nosotros, porque tenemos unas raíces muy parecidas. La europea, que es poca la diferencia entre portugueses y españoles y los negros de África, ¿no? Esa es los troncos de nuestra nación y la de ustedes también, porque ustedes tienen un poquito más mezcla del otro lado. La esencia es esa. Se van a dar cuenta de que se van a pasar muy bien. Al cubano le gusta ser amigo, hablar igual que ustedes, hacer bromas. Y bueno, le deseamos una buena estancia en nuestra patria. Gracias por la atención. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, assim, gente, a gente agradece a todos e todas que vão para a Brigada, vão conhecer esse povo e essa terra rebelde, a nossa ilha rebelde, como a gente chama, né? Que é muito importante. A gente sabe que Cuba está passando por muitas dificuldades, nós estamos recebendo doações, a gente vai dividir com vocês para vocês levarem tudo isso nas malas, enfim, né? E eu acho que é importante vocês socializarem entre as suas bolhas sociais, né? A campanha de arrecadação que o movimento brasileiro transformou isso em um processo de arrecadação permanente agora para a solidariedade.
A gente já chegou a primeira parte do leite em pó, e a gente arrecadou com o dinheiro que foi arrecadado aqui no Brasil, né? Vai chegar mais. 10 toneladas. Mas foram 10 toneladas, né? Chegou quantos lá, Ricardo? Já chegaram? Já chegaram 10 toneladas, né? Estão sendo distribuídas pelo país, e a gente sabe que isso é um leite que vai para as crianças cubanas, então é muito importante. Então, a gente agradece de coração, espero que a gente tenha conseguido dirimir toda e qualquer dúvida, né, e as expectativas de vocês, e a gente vai aprimorando todo esse processo, e a gente, mais uma vez, espera que vocês aproveitem o máximo possível, aprendam um pouquinho de pouco, e que a gente possa estar unidos lá em 2025, quando vocês voltarem, e vocês se somam à solidariedade, né? Venham fazer parte da José Martí, das organizações de solidariedade espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós praticamente temos organizações de solidariedade com Cuba em quase todo o país. Então, é importante, a associação está aberta, e a gente espera vocês. E uma boa e grande obrigada. Aproveitem, como bastante bom, entendeu? É para eu. Obrigada para isso também. Eu queria pedir para o pessoal no finalzinho ali, todo mundo fazer um gesto que goste ali, para a gente tirar um printzinho aqui. Tá ok. Opa, braço errado. Hasta la victoria siempre. Sempre. Venceremos. Buen viaje. Já foi. Agora já foi. Queria agradecer a todos por participarem hoje aqui. E lá no grupo depois eu vou deixar a ficha de inscrição para quem quiser ser associado ao José Martí. Nós temos mensalidade, pagamento anual de 3 meses, eu boto ali, explico tudo certinho, mas também tem o voluntário, né? Quem quiser ajudar lá na sede, quem quiser ajudar na comunicação, quem quiser ajudar na divulgação, que é muito importante, principalmente a divulgação, né? E esse trabalho voluntário não precisa pagar niente, é só se inscrever ali, botar ali, vou fazer um trabalho voluntário, a gente está aceitando que a gente precisa de quanto mais braço para ajudar, melhor, principalmente da juventude, né? Somos jovens um pouquinho mais velhos, mas somos jovens ainda. Pode falar, quer falar, Ricardo, também? Beijo a todos. Obrigada a todos, até breve.